¿Cómo están todos? Es asombroso escucharlos cantar, adorar al único Dios vivo, al único Dios asombroso, misericordioso. Estoy tan agradecido por lo que Dios hace con su iglesia, con cada uno de nosotros. Así que me gustaría que me acompañaras a orar en esta tarde. Señor, estamos aquí para escucharte a ti a través de la palabra. Padre, sé que vamos a ser confrontados quizás. Sé que tú vas a obrar en los corazones. Padre, me quito de en medio para que sea tu palabra, tu Santo Espíritu, hablando el día de hoy y no mis conceptos, mi criterio, sino tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ver lo que el apóstol Pablo quería que la audiencia original escuchara, entendiera, que se cimbraran sus corazones, Señor. Porque es tu mismo Espíritu Santo el que está haciendo la obra en esta tarde, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, acompáñame en tu Biblia, ya sea en tu celular o física. Vamos a estudiar el día de hoy Efesios 4, versículos 17 al 32. Voy a comenzar dando lectura. Dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Versículo 25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El domingo pasado, Leo nos ayudó predicando acerca de la unidad que tenemos en Cristo Jesús, la unidad de la nueva iglesia, esa unidad entre judíos y gentiles que había sido alcanzada y lograda gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Leo nos ayudó a ver que hay una sola fe, un solo cuerpo, un bautismo, un Dios. Y ahora el Espíritu Santo, a través de Pablo, está exhortando a esta parte de creyentes llamados gentiles. Y quiero comenzar diciendo, por si no te es familiar el concepto de gentil, gentil
en estos tiempos se le decía gentil a las personas que no venían del linaje de Abraham, personas que no eran del pueblo escogido de los judíos. Entonces, a partir de ahorita, cuando nos referimos a gentiles, nos estamos refiriendo a los no creyentes. A estos gentiles de los que acabamos de dar lectura en Efesios, ya eran gentiles convertidos al cristianismo. Pero es interesante porque Pablo precisamente les está diciendo, habiendo ya siendo ahora cristianos, ¿por qué se están comportando como si no lo fueran? Es dura esta exhortación y por eso quiero que apuntemos cuál es la idea central de esta tarde. Dice, el nuevo hombre, renovado por el Espíritu, refleja a Cristo despojándose de su antigua manera de vivir. Te voy a repetir la idea central por si la estás escribiendo. El nuevo hombre, renovado por el Espíritu, refleja a Cristo despojándose de su antigua manera de vivir. Y quiero contarte rápidamente una anécdota. Cuando yo iba en la preparatoria, me acuerdo que tenía mis amigos y uno de los apodos que ellos me pusieron fue de pastor. Y es curioso porque ahora soy pastor, pero no es que ellos tuvieran un mensaje profético que decirme, nada que ver. Todo lo contrario. Debido a mi testimonio de que mi vida era un desastre total, pero sabían que yo era cristiano, ellos me decían pastor en forma de burla. Era como de, uy, este está tomando, este está haciendo este destrozo, esto, y es pastor. Él es el pastor. ¿Tienes un problema? Ve con el pastor. O sea, mi vida estaba tan alejada de Cristo, pero el hecho de yo haber dicho, es que yo soy cristiano, y ellos no ver ningún fruto en mi vida, era cuestión de broma, de burla. Pero que era lo peor, que por la dureza de mi corazón, ni siquiera me dolía escuchar eso. Era como que yo fluía en esas bromas. Es como, sí, me da pena, pero ni siquiera había un dolor de que se estaban burlando de la fe, porque ni siquiera estaba haciendo mi fe. Mi conocimiento de Cristo estaba totalmente entenebrecido en mi vida. Y creo que yo tristemente descansaba en el hecho de que mis padres eran cristianos, son cristianos, y yo pensé que casi por heredar, yo era cristiano. Por eso es que yo decía, ¿qué religión eres? Cristiano. Solamente porque mis papás venían a la iglesia, no me di cuenta de que en mi ignorancia del evangelio, yo estaba cegado, estaba con un corazón endurecido. Y la triste realidad es de que, por más de que yo supiera que estaba haciendo cosas malas, el pecado para mí no era una situación que me molestara. Esa es la realidad, la triste realidad, que yo me parecía a todos mis amigos y no había ninguna diferencia. Es más, creo que hasta yo era el peor de mis amigos. Por eso quiero que veamos la importancia de lo que el apóstol Pablo nos está empezando a hablar en Efesios. Él está hablando a los creyentes y les está exhortando desde el versículo 17 a que no sean igual como los no creyentes, los gentiles. Versículo 17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente en el Señor. Y fíjense cómo desde esta primera línea ya está toda la autoridad de Dios sobre Pablo. ¿Quién está hablando directamente a través de Pablo? Dice, afirmo juntamente con el Señor. Este es un mensaje que si bien toda la Biblia está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y toda la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero aquí hay un énfasis importante, donde Pablo está hablando con autoridad apostólica y está diciendo, esto viene directamente, sustentado, afirmado por Dios. Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Y más adelante los pasajes nos enseña cómo es que andan o cómo es que viven. Aquí dice la palabra anden, pero el sinónimo es que vivan, que ya no vivan como los gentiles. ¿Cómo se ve esto? Los gentiles andan en la vanidad de su mente.
El diccionario habla de cualidad de vano, vacío, arrogancia, presunción, envanecimiento. En la vanidad de su mente. Fíjense qué importante, porque nos está hablando que los no creyentes, los gentiles, su mente está vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de Dios. Versículo 18 dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. ¿Te ha pasado que quieres armar algo que te compraste y no quieres usar el manual para construirlo? Y de repente llega un punto donde no entiendes nada, ni cómo fue diseñado, ni cómo está para poder armarlo. Porque tu pensamiento, tu mente, tu entendimiento está entenebrecido y no hay luz, no hay dirección que te ayude a saber hacia dónde tienes que ir. Dice, están excluidos de la vida de Dios. ¿Por qué? Aquí nos dice la causa. Por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y ojo, no está hablando de una ignorancia de conocimiento, porque entre los gentiles, los no creyentes, puede haber personas tan cultas, filósofos, letrados, expertos en ciencias, medicina, pero específicamente habla del conocimiento de Dios en sus vidas. Dice, por la dureza de su corazón. Y apenas hablo de la dureza del corazón, se me viene un personaje del Antiguo Testamento a mi mente. ¿Quién es? Faraón. No sé tú, pero si a mí me toca gobernar una nación, una civilización entera, y soy la suma autoridad, y de repente veo que viene el Dios asombroso y maravilloso, poderoso, y que viene contra mí con una exigencia, y no obstante me está mostrando todo su poder, a la primera llamada de atención, yo suelto a su pueblo. ¿Sabes qué? Te los entrego. No sé qué arrases contra mí. Pero ¿qué fue lo que hizo Faraón? Estaba endurecido su corazón y él no pudo actuar. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? De lo asombroso. Cómo por ese corazón duro, el faraón fue necio. Estaba cerrado, estaba endurecido. Cada vez que se le dio una instrucción, es como si rebotara en esa dureza de ese corazón. Y todo esto trajo consecuencias que podemos ver en el versículo 19. Dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí la palabra original para cuando se refiere de insensibles es la palabra callos, de callosidad. ¿Alguien la conoce? Esta palabra de callosidad es la que está refiriéndose cuando se refiere a ellos como insensibles. Y ahora quiero contarte otra anécdota muy rápida. Te prometo, de verdad te prometo que sí es del amigo de un amigo. No me pasó a mí. Pero este amigo vivía con un roomie y me cuenta que de repente en una noche se paran todos asustados y llaman a la ambulancia porque algo le pasó a su amigo. Y es que le picó un alacrán. Le picó un alacrán en el pie. Entonces, después de que llegan los paramédicos y revisan, dicen, no, tranquilos, no pasa nada. Y dice, ¿qué pasó? No, es que le picó en el dedo gordo del pie, pero tenía un mega callo. Entonces el aguijón se quedó en el callo y el veneno se quedó encapsulado y no le hizo daño. Gloria a Dios por ese callo. Pero en este caso, en este ejemplo, si bien el veneno no pasó y no dañó al amigo de mi amigo, se ríe porque no me creen, ¿verdad? Si bien no lo dañó, esto es lo que nos puede pasar con la palabra de Dios. Hablando de esta dureza, de esta insensibilidad, de esta callosidad en nuestro corazón, que cuando nos predican la palabra, cuando nos hablan de Cristo, nuestra reacción es, absolutamente no pasó nada. Así como ese veneno no dañó, así la palabra como que no hizo nada. Y no es que la palabra no tenga poder, que la palabra dice la palabra de Dios, que la palabra nunca regresa vacía. Pero cuidado, porque cuando no se obedece, también la palabra trae juicio. Es la misma palabra.
Cada vez que nos referimos a sensualidad, puede ser que lo asociemos más a la parte sexual, pero la parte de sensualidad habla más de las sensaciones, de estar entenebrecidos, insensibles, y ¿qué creen? Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso ustedes, pero ustedes, y me gusta cómo Colosenses 1, 21, 23 nos da esta nueva identidad. Está reforzando Pablo en Colosenses lo que les dijo aquí en Éfeso. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo se ve esta nueva identidad en Cristo? ¿Cómo la podemos percibir? O sea, dice que en esta carne, aún en medio de esta situación donde el pecado todavía habita en mí, yo tengo la oportunidad por medio de la renovación del Espíritu Santo para poder ser transformado, vestirme del nuevo hombre, de la nueva mujer en Cristo para buenas obras. Pasando al punto número 2. Y aquí quiero que me ayuden ustedes, porque en el punto número 2 vamos a ver tres aspectos importantes. El primero es despojarnos, el segundo es renovarnos y el tercero es vestirnos del nuevo hombre. Así que ayúdenme a repetirlo para que se nos quede grabado. Despojarnos, renovarnos y vestirnos del nuevo hombre. A ver una vez, pero ustedes solitos. Exacto. Y esto es lo que Dios está hablándonos a través del apóstol Pablo. Que nosotros ya no somos esa persona. Y hace una pausa muy, muy, muy hermosa donde dice, debemos aprender a Cristo. Versículo 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y algo que me causó curiosidad fue, ¿por qué no usó la palabra, ustedes no han aprendido de Cristo de esta manera? ¿Por qué usó la letra A? ¿Por qué esta palabra tan diferente? Y el ver y profundizar me encantó. Porque está diciendo, pues ustedes no han aprendido a Cristo que está vivo, que Él es real, que Él está continuamente, el día a día, enseñándonos el camino, enseñándonos la verdad, siendo luz en nuestras vidas. Es como un maestro al que yo día a día le estoy aprendiendo. No es como decir, yo aprendí de Benito Juárez que tengo que respetar al prójimo. No es como, yo aprendí de esto, de historia, a que esto pasó con tal cosa, entonces yo aprendí esto. No, es un constante discipulado directamente con Cristo. Lo que ustedes aprendieron a Cristo, es como si yo dijera, yo le estoy aprendiendo a Gonzalo a predicarle a los no creyentes. Gonzalo está aquí, está presente, él me está enseñando, a eso se está refiriendo. Versículo 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Dice la palabra de Dios, que el conocimiento, que la fe viene por el oír precisamente la palabra de Dios. Nosotros somos enseñados en esta misma palabra, que es la verdad que hay en Jesús, Jesús siendo la verdad. Versículo 22 nos deja más claro esta parte de despojarnos, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y es interesante cómo este ejemplo lo está dando con despojarte de tu ropa vieja, despojarte de esa ropa.
porque se corrompe según los deseos engañosos de esta carne. Encontré unos sinónimos de despojarnos que quiero compartírtelos. Sinónimo de despojarnos es desprendernos, renunciar a. Así que en esta parte donde estamos estudiando específicamente la parte de despojarnos, quiero hacerte dos preguntas. ¿Me he desprendido de mi antigua forma de ser? ¿Me he desprendido de mi antigua forma de ser? Siguiente pregunta. ¿He renunciado a mi antigua manera de caminar? Quiero que medites en esto, que tú tengas esa introspección y que el Espíritu Santo te revele y te dé convicción de si hay diferencia entre nuestra vida de ayer a la de hoy. ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿De hábitos? ¿De pecados? ¿De forma de pensar? Porque estas tres cosas, los hábitos, los pecados y la forma de pensar del viejo hombre, de la vieja naturaleza, están tan arraigados a la parte pecaminosa en nosotros. Aquí lo dice, que se corrompe según los deseos engañosos. Por eso Pablo nos da la bisagra en el versículo 23, este puente para pasar de la vieja vida a la nueva vida en Cristo, de despojarnos de la vieja naturaleza, de mi antigua forma de vivir para pasar a la nueva, vestirme del hombre de Cristo. Versículo 23 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. Y es interesante esto, porque al principio hablábamos de la vanidad de la mente de los gentiles. ¿Qué decíamos? Que su mente estaba entenebrecida, vacía. Y ahora nos está dando totalmente el contraste. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. No sé si tú estás emocionado o emocionada el día de hoy, pero esto es impresionante, porque ahora podemos ser testigos. Así como los apóstoles fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y eso anunciaban a toda la gente, nosotros podemos ser ahora testigos de esta situación, de poder mostrar la verdad de Cristo, de poder anunciarla. ¿Cómo? Viviendo como nuevas personas en Cristo, vestidos de este nuevo hombre. El nuevo hombre, renovado por el Espíritu, refleja a Cristo despojándose de su antigua manera de vivir. Y quiero que me acompañen a Romanos 12, 1 a 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Notan otra vez el contraste? Mente vacía, entenebrecida. Y aquí que dice que es el culto racional de ustedes. Toda la sabiduría viene de Dios. Y no se adapten, no se acostumbren a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Qué importante es la mente, qué importante es el corazón, que tiene que ser renovado constantemente por el Espíritu para poder actuar en buenas obras. Para que verifiquen, esto es muy importante, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, si hay una condicionante aquí, para que verifiquen, significa que los gentiles, los no creyentes, no tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo impacta esto en nuestras vidas? Yo como creyente, yo he puesto mi fe únicamente en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y sabiendo estas verdades, puedo pasar cualquier tipo de prueba y saber que es bueno, agradable y perfecto. Puedo pasar por cualquier tipo de enfermedad
y tener gozo porque sé que es bueno, agradable y perfecto. Pero esto ha sido por la renovación de la mente por medio del Espíritu Santo que me ha hecho creer estas promesas, que me ha hecho entender y no estar entenebrecido sin tener noción. Es como, ok, hubo un accidente y falleció toda mi familia. Es como, no entiendo por qué, amigo. Nosotros tenemos la oportunidad de, wow, Señor, no entiendo qué pasa, pero tu palabra me dice que esto es bueno, agradable y perfecto. No lo entiendo, no entiendo cómo esto tiene cara de ser bueno, agradable y perfecto, pero tu Espíritu Santo está haciendo algo en mi vida, me está transformando, me está llenando de fortaleza y me está haciendo verte a ti nada más. Y me da la certeza en mi corazón, me da la paz que es muy diferente a la paz que conoce el mundo, para yo poder tener gozo en mi corazón y tener esperanza. El Espíritu nos impulsa a tener la actitud correcta. Ya no quiero pecar, estoy entendiendo lo que dices, veo mi pecado, veo que tal vez mi vida al día de hoy se ve más como siempre ha sido y no hay una diferencia. Estoy viendo mi pecado, ya no quiero pecar. Bueno, creo que esa es una muy buena señal. Porque quien trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, si tú el día de hoy estás arrepintiéndote por tu manera de vivir, creo que es asombroso ver cómo el Espíritu Santo está empezando a obrar en tu vida. Quiero dejar de pecar. ¿Qué tengo que hacer? La palabra nos está dando paso a paso las instrucciones. Hay una responsabilidad compartida, porque no es que dice, hermanos, ahora que ya son nuevas criaturas, quédense quietos y espérense a que el Espíritu Santo haga toda la obra en ustedes. ¿Eso dice? ¿A quién le está dando la instrucción directamente? A nosotros. Si es que no hay judíos acá, a los gentiles. Despojaos, despójense. Esa es una instrucción directa que tenemos que hacer. Hacer morir lo terrenal en nosotros, nos toca a nosotros. Es una responsabilidad compartida, donde yo, a través de mi obediencia, voy a actuar en fe, pero ¿cuál es la buena noticia? No es en nuestras fuerzas. Es a través del poder del Espíritu Santo que nos capacita para poder hacer esas buenas obras. Nosotros tenemos que tener la fe y la obediencia para poder obedecer y ser dominados y guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra, el tercer aspecto, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 24. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No es como que Dios estaba diciendo, bueno, lo voy a pasar de muerte a vida, le voy a cambiar su corazón de un corazón duro a un corazón de carne, y ahora que está aquí, ay, ¿qué le pongo a hacer? ¿Qué le pondremos a hacer? No, está diciendo, las cuales de antemano Dios ya había preparado estas buenas obras para que nosotros, sus hijos, anduviéramos en ellas. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. ¿Alguien ha trabajado en una granja con los animalitos? ¿No? Los voy a llevar al rancho. Ni tengo rancho. No sé si les ha pasado, pero cuando estás trabajando con animalitos, lo que es seguro que vas a terminar al final es oliendo a chivo. Eso es seguro. Hayas trabajado duro o tranqui, lo seguro es que vas a terminar oliendo a chivo. Entonces quiero que te imagines, vamos a suponer que ustedes han estado trabajando en una granja todo el día y todas sus ropas están sucias de todo lo que se puedan imaginar. Y llegan a sus casas y se bañan y quedan limpios. Y quiero poner este ejemplo, ¿por qué? Porque quiero que sean sinceros. ¿Alguno de ustedes, después de que ya se bañó, de que ya se limpió, se volvería a poner la misma ropa? ¿Se pondría la misma suciedad que ya se ha limpiado? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos cristianos
que habiendo sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo, a veces actuamos como si nos volviéramos a poner esa ropa asquerosa. Volvemos a nuestra vida de pecado, volvemos a actuar con mentiras, volvemos a ofender a Dios, habiendo ya sido limpiados. Volvemos a actuar como antes actuábamos. Quiero que se te quede grabado ese ejemplo. Imagínate limpio por la sangre de Cristo y vas y te pones la mugre, la suciedad, el pecado nuevamente cuando ya Cristo pagó por tu libertad para que puedas tener libertad de vivir en Cristo. De esta misma forma se ve el vivir ahora como nueva criatura en Cristo, salvos y viviendo muy diferente a como antes vivíamos, porque el nuevo hombre renovado por el Espíritu, lo que refleja es a Cristo cuando nosotros nos despojamos de esa antigua manera de vivir. Y tengo que hacerte otra pregunta tal vez incómoda, pero quiero saber si notas un parteaguas en tu vida, un parteaguas donde puedas voltear atrás y decir: oh, wow, ahí conocí el Evangelio, ahí fue que Cristo me salvó. Porque en ese punto que yo estoy viendo ahí de parteaguas, para atrás había una vida totalmente sucia, pecaminosa, donde yo disfrutaba el pecado, donde yo no tenía problema con seguir pecando. Pero veo ese parteaguas, donde ahora vestido de la nueva criatura, con las nuevas ropas limpias que Cristo me consiguió a mí, ahora mi caminar es totalmente opuesto. Es interesante, muy interesante, ver que hasta la historia misma ha sido partido en dos por Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Puedes ubicar en tu vida ese antes y después de Cristo? Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero darte una dura realidad, una verdad que es dura. Y es que cada vez que ahora como nueva criatura nosotros vamos y nos revolcamos en el pecado, ¿quién está contigo? Cada vez que estamos pecando deliberadamente, cada vez que caemos en pecado, Cristo está con nosotros, Cristo está en nosotros. A mí me da tanto temor, santo temor de Dios, pero a su vez ves el contraste y ves la misericordia cuando en primera de Juan dice: hijitos míos, no pequen más. Cristo diciendo: hijitos míos, fíjense cuánto amor, no pequen más, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No es asombroso cómo Dios está cubriendo cada uno de los aspectos para que tú y yo podamos terminar la buena carrera, capacitándonos con su Santo Espíritu, renovándonos con su Espíritu, esta mente para que podamos vivir y reflejar a Cristo, que podamos ser más como Cristo, que cuando tú leas la palabra y veas cómo actuó Cristo y veas tu vida, digas: wow, el Espíritu Santo está haciendo esto en mí. Quiero mostrarte, para terminar, cómo es vivir esta nueva vida en Cristo en los versículos siguientes. Y me encanta cómo Pablo pone 5 aplicaciones prácticas en donde cada una de ellas se ven estos 3 aspectos que vimos, que es despojándonos, renovándonos y vestidos del nuevo hombre. Versículo 25: por tanto, dejando a un lado la falsedad, sinónimo la mentira, o sea, despojándonos de esto, hablen verdad cada cual con su prójimo, renovándonos, para que
porque somos miembros los unos de los otros, vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, si antes le mentías a todo el mundo, si antes no parabas de manipular a la gente, si antes te gustaba el chisme, la murmuración, bueno, hay un cambio. Te está diciendo de lo que nos tenemos que despojar para que renovados ahora hablemos verdad, cada cual con nuestro prójimo. Versículo 26 dice, enójense de lo que nos tenemos que despojar, pero no pequen, renovándonos. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo, vistiéndonos con la armadura del Señor. ¿Cómo se ve esto? Fíjense cómo Pablo nos está diciendo, si ustedes se enojan, eso no es pecado, pero los puede llevar a pecar. Así que tengan cuidado. Me gusta mucho cómo dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Mi esposa y yo tenemos esta práctica. Digo, mi esposa ya no está. No, sí está ya. Mi esposa y yo tenemos esta, y veo a Fer así. Tenemos esta práctica donde si estamos enojados y tuvimos un conflicto durante el día, la regla es, ok, pero no nos podemos ir a la cama, no nos podemos dormir enojados. Esa es la regla. Y el que haga eso está demostrando orgullo. Así como que, ahí está. ¿Quién patea el balón con orgullo o quién no? Entonces es como, claro, si no estoy arrepentido de mi ofensa para con ella y tengo que llegar a la noche y arrepentido y pidiendo perdón y es por orgullo, es calificado. Lo único que puedo hacer es reconocer mi falta ante Dios. Señor, pequé contra ti, pequé contra mi esposa, perdóname, y que ella extienda la gracia que Dios ha extendido con ella. Y así mismo conmigo, yo extender la gracia con ella. Versículo 28 dice, el que roba, despojándonos, no robe más, renovándonos, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y esta palabra que trabaje, en el original es que trabaje hasta que no tenga fuerzas. Que trabaje hasta que esté exhausto, hasta que haya dado la última gota. ¿Por qué dice esto? Fíjense esto, qué confrontativo es. Sino más bien que trabaje, ya dijimos cómo, en qué forma, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Qué confrontativo es. O sea que no estoy trabajando horas extras para poder mejorar mi auto. No estoy trabajando horas extras para poder comprarme un terrenito. No estoy trabajando y quedando exhausto para comprarme ropa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo se ve un nuevo hombre vestido como Cristo que trabaja y suda hasta el final para poder tener dinero y eso compartirlo con las personas que tienen necesidad? ¿Cómo se vería la iglesia? ¿Cómo se verían las zonas que están pasando por necesidad aquí en Juriquilla? ¿Cómo se vería el impacto de cristianos que estamos viviendo conforme a esta nueva vida en Cristo, siendo las manos y los pies de Cristo en esos lugares? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, despojándonos, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, renovándonos. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención, vistiéndonos. Tal vez hemos hablado cosas incorrectas, cosas que no teníamos que hablar. Tal vez dañamos personas por cuestión de la lengua y no poder frenarla. ¿Y qué es lo que nos está mandando la palabra? A que usemos la situación opuesta y ahora seamos instrumentos de edificación que imparten gracia, que escuchan. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos,
así como toda malicia. No sé si has incluso salido lastimado de este lugar, ya sea por mí, por alguno de los pastores de Iglesia en Casa, por alguno de los miembros, porque tal vez hubo ofensa, hubo insultos, hubo gritos. Y si es así, yo te pido una disculpa, pero quiero que veas la hermosura de la palabra y a qué nos confronta en esta nueva vida, vestidos de este nuevo hombre. Versículo 32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Así que si alguien te ofendió, el Espíritu Santo, al renovar tu mente, te va a hacer a que puedas actuar amablemente para con quien te dio la ofensa. Vas a poder actuar y ser misericordioso para con el que te estafó o te robó. Vas a poder perdonar a aquel que más daño te hizo o a aquella persona que más daño te hizo. ¿Por qué? Así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Cristo nos perdonó de todas esas situaciones de ofensa para contra su santidad, así nosotros podemos, en este nuevo hombre, ser amables, misericordiosos, perdonar a los demás. Porque el nuevo hombre renovado por el Espíritu, lo que va a reflejar es a Cristo, despojándose de su antigua manera de vivir. Así como también Dios nos perdonó en Cristo, tal vez tú estás llegando a esta reunión en esta tarde y tú dices: oye, estoy siendo confrontado porque mi vida, yo pensé que se veía más como de este lado, pero la realidad es de que mi vida se ve totalmente de este lado. Yo no había escuchado esta palabra. Ok, gloria a Dios por tu vida, porque lo único que necesitamos es fe y arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados, el saber que somos culpables ante un Dios santo por todo lo que hicimos en nuestra vieja naturaleza, por haber nacido en la simiente de Adán, ya con pecado, corrupto, porque todo eso ofende a Dios, ofende su santidad. Hemos roto sus mandamientos, pero Dios nos ha dado la respuesta a nuestros problemas, que es Cristo. Cristo, quien pagó por cada uno de esos pecados que cometimos consciente o inconscientemente. Cristo es el parteaguas en donde podemos anclar nuestra esperanza. Si ese es tu caso, te invito a que puedas venir delante de Él, poniendo tu esperanza en Jesucristo como tu Salvador. Que puedas arrepentirte de tu antigua forma de vivir y abrazar la esperanza de vivir ya no solo, sino con el Espíritu Santo, con Cristo viviendo en ti. ¿Sabes? En estos años aquí en la iglesia he visto tantos cambios que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida, en la vida de muchas personas, y no dejo de asombrarme. De asombrarme cómo Dios va transformando y va pasando. Yo hay personas que veo, yo mismo, me molesta ver mi pasado. Me molesta ver mi pecado. Seguimos pecando, claro. Cada día estamos pecando, pero cada día estamos aborreciendo más esos pecados. Cada día estamos confiando más en que Cristo nos va a ir limpiando, quitando esas viejas ropas y nosotros anclados en la esperanza de Él. Porque hasta que no comprendamos, no alcancemos a ver la magnitud de las riquezas de Dios, y eso que solamente lo puede traer la renovación de nuestra mente en el Espíritu Santo, nos vamos a estar perdiendo de esta increíble relación que tenemos ahora con Dios gracias a Cristo Jesús. La palabra dice que por sus frutos serán conocidos. Quiero invitarlos a que despojándonos de ese viejo hombre, podamos
renovar nuestra mente por el Espíritu y que pueda ser visto en lo práctico en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, aquí en la iglesia, no en estas 4 paredes, en la iglesia nosotros, y que podamos ser luz a esta ciudad. Que las personas que nos conocían antes puedan decir: quiero saber qué te pasó, porque tú no eras así. ¿Qué fue lo que hiciste? Y que podamos decir: no pude hacer nada. Esa es la respuesta, pero conocí a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Padre, estamos maravillados con tu obrar. ¿Cómo haces las cosas, Señor? ¿Cómo no teníamos esperanza y mandaste a tu Hijo Jesucristo a darnos esa esperanza completa y plena, Señor? Porque sin ti no hubiéramos podido alcanzar misericordia ante los ojos del Padre. Gracias, Cristo, por lo que hiciste. Renueva nuestras mentes por medio del Espíritu, para que podamos ver nuestro pecado, para que podamos despojarnos de ese pecado con los recursos que tenemos en el Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos ser instrumentos usados por ti para tu gloria, no para lo que nosotros queremos, sino para tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cada primer domingo del mes, celebramos la Santa Cena. Celebramos esto que realmente no tiene nada sobrenatural. Es una copa de jugo de uva, es un pan, pero por obediencia a lo que Cristo Jesús nos mandó, esto toma toda la relevancia. El hecho que podamos recordar su nombre y ser obedientes a lo que Él nos habla en su palabra. Quiero leerte 1 Corintios 11, 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Poder tomar esta copa que simboliza la sangre de Cristo y reconocer ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Esta sangre por la cual fuimos lavados de nuestros pecados. Y poder tomar este pan, que es el cuerpo de Cristo, partirlo, como dice 1 Corintios, y repartirlo, haciéndonos parte del mismo cuerpo, en su cuerpo, Él como nuestra cabeza. Así que si el día de hoy ¿te has arrepentido de tus pecados? Si el día de hoy dices: Señor, entiendo el peso de lo que estoy escuchando, te pido que puedas participar de esto. Ahí donde estamos, vamos a tomarnos un momento en lo que reparten, para que puedas meditar en estas palabras: el sacrificio de Cristo en la cruz, la esperanza viva que ahora tenemos en Él, esta práctica de recordar a través de la Santa Cena su memoria, su persona, hasta el día que Él venga por nosotros. Tómate este pequeño tiempo para poder orar.
Señor, estábamos tan extraviados, Padre. Caminábamos entenebrecidos del entendimiento, Señor. No teníamos oportunidad de ver tu gloria hasta que a ti te plació revelarla. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás obrando en tu iglesia. Gracias por animarnos, exhortarnos a poder vivir en tu reino. Iglesia, vamos a participar.